Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ya es. Sigue un poquito más. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gracias. Ya. Gracias. Bueno, ahora Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Así poco a poco va ganando confianza. Sí, es que cuando empieza uno y luego se olvida todo. Claro. Al final se olvida. ¿Todas estas canciones que cantáis es en semitono todo o tiene una melodía diferente y cada uno la hace ta? Es semitono todo. Bien, la melodía puede cambiar. O sea, según uno, bueno, hay varias melodías para cantar y puede coger una o la otra, ¿no? Pero tiene que cantarlo en el ritmo, ¿no? Tiene que haber un ritmo de tres palmadas, así. Sí, 3 palmadas. Ya. Vale. A mí no me mandéis a cantar todavía, ¿eh? Todavía. Si no va a llover en toda Andalucía, va a venir inundaciones. Bueno, vamos a empezar. Voy a cantar primero el mantra de Guru. Om Ajnana Tinganandasya Gyana Shalakaya Chakshuran Militan Yena Tashmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram, Hare Hare. Nací en la ignorancia más oscura y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. Le ofrezco mis respetuosas reverencias. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Bien, entonces ahora vamos a coger el capítulo hoy. Es el 5. El 5. Vamos a colocarnos ahí. Bien. Es que estoy buscando. Okay. Sí, es el capítulo 5. Bueno, se titula Karma Yoga, Acción en la conciencia de Krishna. We are going to read chapter 5 today, and it is called Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. Tiene total 29 versos, un capítulo cortito. It's got 29 verses only. Entonces, yo para explicar un poco qué conlleva este capítulo, ¿no? He's going to explain a little bit about the chapter. Como se titula Karma Yoga y luego pone Acción en Krishna, conciencia de Krishna. Since his title is Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. Acordamos de que en el capítulo 3, bueno, se titulaba Karma Yoga. If you remember, the chapter 3 was also called Karma Yoga. Luego el capítulo 4 se titulaba Conocimiento Trascendental. And chapter 4 was titled as Transcendental Knowledge. O sea, la conciencia de Krishna, en otras palabras. In other words, Krishna Consciousness. Krishna Consciousness. Así que el capítulo 5 es combinación ahora del tercero y el cuarto. So chapter 5 is a culmination of Karma Yoga and Action in Krishna Consciousness. Por eso se llama Karma Yoga, Acción en la conciencia de Krishna. That is why it is called Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. Ya tenemos el conocimiento de Krishna, algo de conocimiento del capítulo 4.
since we have some knowledge about chapter 4. Entonces Krishna junta los dos capítulos. So Krishna is combining both the chapters. Y va a dar un conocimiento de karma yoga haciendo las actividades en la conciencia de Krishna. And he is going to give us a knowledge about karma yoga, how we can act in Krishna consciousness. Así que poco a poco nos lleva hacia el bhakti yoga. And slowly he is going to take us towards bhakti. Bien, entonces vamos a ver qué son. Vamos a poner los nombres que no han leído ayer. Entonces tenemos fue el Osi que estaba leyendo y vamos a ver si está Tulasi puede leer hoy, si está ahí. Y Vencelao. Sí. Vale, yo ahora le digo los versos, ¿vale? Vale. Ok. Luego está, vamos a dar la vuelta, Hemagori. Y voy a leer yo, que yo no he leído todavía ningunos versos, o sea que me queda también para leer. Entonces, ya está. Con eso ya hemos terminado. Tulasi, will you be reading? Hare Krishna Prabhu, it's going to be difficult. Got the baby bit. Okay, fine. Sorry for today. We'll Okay. just listen. Sorry. Okay, no problem. That's why she's touching too much the phone. Yeah, I get it. Okay. Sí, es que ella tiene un bebé. Then maybe Devi Shrestha can read today. Do you want to read? Or Rajni? Rajni, do you want to read today? Yeah, Devi Shrestha, she wants to do it. Yeah. Devi Sesha, yes. Okay. Yeah. And Dinabandhu? Haribol. Haribol, Prabhuji, you would like to read? Of course. Okay. So now we have five people to read, so we will divide the groups now. Okay. So, de 1 a 6, que Vencelao lo puede leer de 1 a 6, ¿vale? Sí, vale. Luego, el Devi Shrestha, you can read from 7 to 12. Okay, fine. Okay, thanks. Yeah. Okay, and 13 to 16 will be read by Hemagori. Y Dinabandhu, you read from 17 to 24. Okay. And 25 to 29, I will read. 17 to 24. Okay. Yes, okay. So you all got the numbers, right? 17 Yes. to 29. 17 to 24, then I'll be reading from 25 to 29. Okay. Okay, so vamos a empezar con la lectura. El primero es Vencelao. Vale. Se lo voy a poner en la pantalla. Vas a leer del libro tuyo, ¿no? Sí. Vale. Hare Krishna. Un segundo, déjame ponerlo en la pantalla para los demás. Sí. Y ya también podemos leer juntos. Así. Bien, puedes empezar cuando quiera. Arjuna dijo: oh Krishna, primero me pides que renuncie al trabajo y después me recomienda de nuevo que trabaje con devoción. ¿Tendría ahora la bondad de decirme definitivamente cuál es de esas dos cosas más beneficiosas? La personalidad de Dios respondió: la renuncia al trabajo y el trabajo con devoción son ambos buenos para la liberación. Pero de los dos, el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional es mejor que la renuncia a los trabajos. Aquel que ni odia ni desea los frutos de sus actividades es conocido como alguien que siempre es renunciado. Esa persona, liberada de toda clase de dualidades, supera fácilmente el cautiverio material y se libera por completo, oh Arjuna, el de los poderosos brazos. Solo los ignorantes hablan del servicio devocional karma yoga como algo diferente del estudio analítico del mundo material Sankhya. Aquellos que verdaderamente son eruditos dicen que aquel que se consagra bien a uno de estos senderos obtiene los resultados de ambos. Aquel que sabe que la posición que se alcanza por medio del estudio analítico también se puede conseguir por medio del servicio devocional
y quien en consecuencia ve que el estudio analítico y el servicio devocional se hallan en el mismo nivel, ve las cosas tal como son. La mera renuncia a todas las actividades sin dedicarse al servicio devocional del Señor no puede hacer que uno se sienta feliz. Pero una persona sensata que esté dedicada al servicio devocional puede llegar al Supremo sin demora. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Prabhuji, Krishna. muchas Hare gracias. Krishna. Estupendo. Lees muy bien usted, ¿eh, Prabhu? Lo lees bastante con claridad. Bueno. Bien, Se hace lo que se puede. Algunas veces tropezamos como todo el mundo. muy bien. Claro. Entonces, maravilloso. Entonces, hemos leído el primer grupo de versos y ahora vamos a ver un poco el significado de esto, o sea, la explicación un poco, ¿no? Para entender. Ahora, el capítulo 5, como dijimos, arranca con la pregunta de Arjuna, ¿no? So chapter 5 starts with a question made by Arjuna. Porque en el capítulo 5, Krishna hablaba de dos cosas. Because in chapter 5, Krishna speaks about two things. Primero dijo, renuncia para tener conocimiento. First, he tells about renunciation para To get knowledge. to get the knowledge. O sea, en el verso 33 justamente había dicho, si haces sacrificio de las posesiones materiales, consigues conocimiento. Precisely in chapter 4, verse number 33, he said, if you renounce your possessions, then you will get the knowledge, the right knowledge. Y luego, cuando acababa el capítulo, dice, ahora que ya tiene conocimiento, pues pelea. So at the end of 4th chapter, he tells him, okay, now that you have the knowledge, so get up and fight. Ahora, si lo vemos nosotros mismos, también parece un poco incompatible, ¿verdad? Es que Now, when you look at it, actually it seems quite contradictory. porque tú primero renuncias para tener conocimiento. First, you renounce to get the knowledge. Renuncia quiere decir ninguna actividad. Renunciation means not to do any activity. Pero luego dice, ahora que tiene conocimiento, pues pelea. And then he tells him, okay, now that you have this knowledge, get up and fight. Y pelea quiere decir actividad. Fighting means that he has to be engaged in certain activity. Así que, ¿cómo puede estar renunciando, luego tener conocimiento y luego peleando, que es opuesto de renuncia? How can he be renouncing and then getting the knowledge of this renunciation and then getting up to fight? Así It que seems incompatible. ni Arjuna, vamos, cualquiera se confundiría, ¿no? So not just Arjuna, anybody would get confused. Por lo tanto, ese capítulo 5 empieza con la pregunta de Arjuna. So chapter 5 starts with Arjuna's question. En el capítulo 3 también hizo la pregunta. He asked the question in chapter 3 as well. Porque en el capítulo 2 también Krishna había dado varios conocimientos también conflictivos. Because in chapter 2 also Krishna gave some explanations, but they were a bit confusing for Pero Arjuna. aparentemente conflictivos, no son conflictivos, me corrijo. They were apparently contradictory, but Porque they todavía, are not, they are in the same line. porque todavía no estamos preparados para simularlos. Because we are not prepared to assimilate all this knowledge yet. Asimilarlo, claro. Así que le pregunta a Arjuna, dice, entre las dos cosas, decir, vamos, dímela así, ¿cuál es lo mejor? ¿La renuncia o trabajo en la conciencia de Krishna o trabajo con conocimiento? So he is asking this direct question to Lord Krishna, saying, what is better, to work, to renounce your work, or to work in devotion? Claro, Krishna, ¿qué le va a decir? Dice, no, hombre, las dos cosas son buenas. So Krishna told him, both the things are good. Pero, claro, es que siempre tiene Krishna apego al concepto de bhakti. But Krishna is always attached to the concept of bhakti. Aunque dice que las dos son buenas, pero dice, no, pero bhakti, que es servicio en devoción, es mejor. Although he says both are good, but he says, of course, bhakti is much better. Porque a través de bhakti te libras de todas las reacciones. Because if you do it in bhakti, you get liberated from all sinful reactions. Porque, no, not sinful, all reactions. All
all reactions which can cause, no, that act. Pero karma yoga no doesn't create bad activity, sinful reactions. Okay. Es que te libra de todas las reacciones, porque un karma, aunque sea buena, también produce reacciones, pero reacciones buenas. So here we are not talking about all actions. We are talking about actions like karma yoga, good actions only. So even good actions, they have the result. So, but if you do it in bhakti, you will be liberated from the results. Así que por eso lo termina en el último verso diciendo que si renuncia a todas las actividades, pero no te ocupas en el servicio devocional. That's why at the end of this section of the verses in text 6, he says, if you renounce all your activities, but you don't engage in devotional service, but you don't engage yourself in the devotional service, no vas a ser feliz. You're not going to be happy. Porque la felicidad viene de la fuente. Because happiness has its origin. Comes from the source. Y la fuente es Krishna. And that source is Krishna. Y servicio devocional complace a Krishna. And if you do devotional service, it pleases Krishna. Así que también seríamos felices. And then this way we can be happy. Vale, entonces esto ha sido el grupo este que hemos leído, ¿vale? Entonces vamos a leer el siguiente grupo que va a ser de 7 a 12, que sería Devi Shrestha. Okay, Devi Shrestha, I'm going to put on the, where are you? You got your, okay. Yeah, but we have to share the screen. Yeah. I'll just share the screen and then you can start. Yeah, you can start. Okay, Hare Krishna. जो भक्तिभाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। Thank you. Thank you. Hare Krishna. Wonderful. हिंदी में मजा आता है सुनने में, बहुत आनंद मिलता है। Something different, no? मधुर है। आपकी आवाज फिर आपकी आवाज भी सुंदर और मधुर है तो फिर ज्यादा ही आनंद आता है। Thank you. Okay, thank you. Así que este fue el segundo grupo de los versos de 7 a 12. So this was a group of verses from 7 to 12. Entonces ese grupo se titulaba ¿Cómo hacer el karma yoga? ¿Cómo ejecutar el karma yoga? So this is entitled as How to Perform Karma Yoga. Si dais cuenta, en todos los capítulos casi, empezando del capítulo 2, luego el 3 y el 4 y el 5, todos son temas relacionados con karma yoga. If you must have noticed that starting from chapter 2, 3, 4, all the chapters are related to karma. Entonces por eso el Bhagavad Gita, con los 18 capítulos que tiene, está dividido en 3 grupos grandes. So Bhagavad Gita, which consists of 18 chapters, is divided into 3 sections. 3 big groups, 3 sections. Los primeros 6 capítulos dedicados a karma yoga. The first 6 chapters are dedicated to karma yoga. Los últimos 6 capítulos, que serían de 13 a 18, dedicados a jnana yoga o conocimiento. The last
6 chapters are dedicated to Jnana Yoga. Y lo que es Bhakti Yoga está dentro, en el medio, o sea, del 7º a 12. So what is Bhakti Yoga is right in the middle from chapters 7 till 12. Eso como explican los sabios y los acharyas, que el Bhakti como es muy valioso, una cosa, un tesoro, entonces se guarda en medio. Because Bhakti is very valuable, it's like a very precious stone. So it's kept in the middle, hidden. It's like a sandwich actually. Sí, está protegido como un sándwich, ¿no? Like, the best part of the sandwich is, like you have bread on two sides, and then the best part is in the middle. Así que Bhakti, que es la esencia de todo el Bhagavad Gita, está guardado para luego, cuando Krishna haya terminado de explicar Karma Yoga, ya empezar a dar la explicación de Bhakti Yoga. So when Krishna finishes explaining what is Karma Yoga, he is going to explain what is Bhakti Yoga. Así After que chapter 7. En este grupo de 7º a 12, ya Krishna empieza a explicar cómo ejecutar el Karma Yoga. So in this group, actually, Krishna is explaining how to perform Karma Yoga. Primero explico la superioridad, lo superior que es el servicio devocional. First, he explained the superiority of devotional service. Ahora explica cómo trabajar en devoción, pero sin apego. So now he explains how to work devotionally without attachment. El servicio devocional es eso, actividades sin apegos. Devotional service without attachment. Uno que entiende el conocimiento de Krishna, que entiende que hay una incompatibilidad entre la material y así ya hace servicios devocionales porque sabe que el material es diferente. Anybody who has knowledge of Krishna will know that there is doing activities there's incompatibility between the material nature and the devotional service. Así que dedica solo a hacer servicio devocional para poder purificarse. So just do devotional service for your purification. O sea, no existe otro proceso separado para la purificación. There is no separate method for purification. Simplemente haciendo servicio devocional uno va purificando. The only way to do is continue doing your devotional service. Como dijo en el texto 11, que los yogis lo que hacen es abandonan todo tipo de apegos. Just like in text 11, it is mentioned that the yogis, they abandon all attachment. Y actúan con su mente, con su cuerpo y con su inteligencia y también con sus sentidos. But they act with their body, mind and intelligence. O sea que quiere decir que no se prohíbe trabajar, o sea, se permite, un yogi también puede trabajar con su cuerpo, con su mente, inteligencia y también con sus sentidos. It's not prohibited for a sannyasi or a yogi to act with his body, mind and intelligence. And the senses. And with the senses. Pero lo hacen sin el apego ninguno. But they do it without any attachment. Y esto le va purificando. And thus they get the purification. Lo trabaja como un deber. They do it as a duty. Vale, entonces esto fue estos versos y ahora vamos a vernos con el versos de 13 a 16. Okay. Vale, un segundo, voy a... bien. 13 a 16 lo coloco. Sí, ya, Emagori. Vale. Okay. Text 13. When the embodied living beings controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates, the material body, neither working nor causing work to be done. The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. Nor does a Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge.
Which was not there. That is 15. Yeah, Okay, now last one. 16. When, however, one is enlightened with the knowledge by which non-science is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime. Thank you. Hare Krishna, muchas gracias. Entonces, hemos leído el tercer grupo de versos. So now we covered up the third group of the verses, verses 13 to 16. Entonces, vamos a un poco hablar sobre ello. We're going to discuss a little bit on that. Entonces, estos versos lo que hacen es hablan una relación que existe entre el alma, el superalma y la energía material. So this is these verses explain the relationship between the soul, the super soul, and the nature. Esa relación podemos entender cuando lleguemos a trabajar así en una forma trascendental. This we will understand when we start working in the mode of transcendentalism. Transcendentalism. Trabajamos sin ningún tipo de apego, en otras palabras. To work without having any attachment. Porque normalmente una materialista, una persona piensa que todas las actividades que están ocurriendo, que son hechos por uno mismo o por el alma o el superalma o la material, o sea, la energía material. And normally, a materialistic person, whenever he is working, he does any work, he feels that he has done it with his He himself has done it, or the soul, or the super soul, or the material nature. Porque está confundido, no sabe cómo ocurren esas actividades. Because he is confused, he doesn't know how these things happen. Pero en el verso 14 y 15 lo deja muy claro. But in text 14 and 15, this is very clearly mentioned. Que el alma, que es el amo de esta ciudad, de ese cuerpo, the soul, which is the soul who's the master of this city of 9 gates, no crea ninguna actividad. Does not create any activity. No, ni incluso induce a de los demás para actuar. Nor does it induce people to act. Tampoco crea frutos de las actividades. It does not create any fruits of the actions. Todo esto ocurre por la modalidad de la materia, de la naturaleza material. All this happens by the modes of material nature. Tampoco el Señor Supremo, en el 15 dice, tampoco el Señor Supremo asume cualquiera reacciones pecaminosas o buenas del alma. And also in text 15, it's mentioned that the Supreme Lord does not assume anybody's sinful or pious activities. Simplemente el alma está bajo la ilusión por su ignorancia. The living entity is bewildered because of this ignorance. Pero cuando la entidad viviente esté ya iluminado con el conocimiento, when the living entity acquires this kind of knowledge, ya va entendiendo tal como el sol ilumina todo durante el día. He gets enlightened just as the sun enlightened, the sun's rays put everything into light. ¿Vale? Eso fueron estos versos, porque en realidad la actividad ocurre, cualquier actividad ocurre por nuestros propios deseos. So all activities happen because of our desires. Que queremos disfrutar el mundo material. Because we want to enjoy the material world. Y la energía material, que es la naturaleza, and the material energy, which is the nature, hace esas acciones, o sea, prepara las acciones. It prepares the actions. Después de que estén aprobados por el Señor. After getting the approval from the Lord. Así que la fuente de todas las actividades realmente ni es la modalidad, ni el Señor Supremo, son deseos nuestros. So finally, at the end of the day, our activities are neither caused by us, nor by material nature, nor by the Lord. We do the actions because of our proper desires, because of our proper desires. Ok, so ahora vamos a leer la última parte que va a leer Dina Mandu Prabhu de 17 a 24, ¿vale? Se lo voy a poner en la pantalla y ahora lo puedes empezar. De 17 a 24. Vale.
Vale. Vale. Hare Krishna. Cuando la inteligencia, la mente, la fe y el refugio de uno están todos fijos en el Supremo, uno se limpia por entero en los recelos a través del conocimiento completo y prosigue así por el sendero de la liberación sin desviarse. Los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven como la misma visión a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros. Aquellos que tienen la mente establecida en la igualdad y en la ecuanimidad ya han conquistado las condiciones del nacimiento y la muerte. Son iguales como el, y por eso ya están situados en el Brahman. Una persona que ni se regocija al conseguirlo algo agradable, ni se lamenta al obtener algo desagradable, que es inteligente en relación con el ser, que no se confunde y que conoce la ciencia de Dios, ya está situada en la trascendencia. Una persona así deliberada no se ve atraída al placer de los sentidos, sino que más bien siempre está en trance disfrutando del placer interno. De ese modo, la persona autorrealizada disfruta de una felicidad ilimitada, ya que se concentra en el Supremo. Una persona inteligente no participa de cosas que son fuentes de desdicha y las cuales se deben al contacto con los sentidos materiales. Oh hijo de Kunti, esa clase de placeres tiene un comienzo y un final, y por eso el hombre sabio no se deleita con ellos. Si antes de abandonar este cuerpo actual uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y contener la fuerza del deseo y la ira, uno se halla bien situado y es feliz en este mundo. Aquel cuya felicidad es interna, que es activo y se regocija internamente y cuya meta es interna, es en verdad el místico perfecto. Él está liberado en el Supremo y al final llega al Supremo. Hare Krishna, Prabhuji. Muchas gracias. Gracias. Voy a continuar con Gracias. los restantes, que son de 25. Aquellos que se encuentran más allá de las dualidades que surgen de las dudas, que tienen la mente ocupada internamente, que siempre están muy ocupados en trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes y que están libres de toda clase de pecados, logran la liberación en el Supremo. Aquellos que están libres de la ira y de todos los deseos materiales, que están autorrealizados, que son autodisciplinados y que están esforzando constantemente por la perfección, tienen asegurada la liberación en el Supremo en un futuro muy cercano. Evitando todos los objetos externos de los sentidos, manteniendo los ojos y la visión concentrados en el entrecejo, suspendiendo en las fosas nasales la inhalación y la exhalación, controlando así la mente, los sentidos y la inteligencia, el trascendentalista que busca la liberación se libra del deseo, el temor y la ira. Aquel que siempre se encuentra en este estado, sin duda que está liberado. El último, 29, una persona que tiene plena conciencia en mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y se encuentra la paz. Vale, pues eso fue de los versos principales, digamos, de este capítulo, ¿no? Que de 17 a 29. These are the principal
the very important verses from of this chapter, 17 to 29. Que el resumen de estos son que uno ya cuando conoce la relación que existe entre el alma y la naturaleza material, el superalma. When we get this knowledge to know the relationship there is between the living entity, the material nature, and the super soul. Y ya ve el superalma, que es el Paramatma, en todas las entidades vivientes. Then he sees the super soul in all living entities. Él sí está iluminado. Then that means he's illuminated. He's enlightened. Enlightened. Porque una persona de este calibre, ¿no? Cuando está conectado siempre con Krishna, porque ve Krishna por todas partes. So this person is so enlightened that he sees Krishna everywhere. Entonces disfruta porque él está viendo Krishna en todas partes. He enjoys because he's seeing Krishna everywhere, in every living entity, in every even. Por eso en el uno de los versos de 18 precisamente dice que un sabio humilde ve por virtud de su conocimiento con la misma visión a un brahmana, una vaca, un perro y un elefante, ¿no? Lo ve todos con la misma visión. So that is why in the chapter, in the text 18, it says, the humble sage by virtue of true knowledge sees with equal vision a learned and gentle Brahmin, cow, elephant, dog, and a dog eater. Entonces la mente de estas personas están siempre ecuánime y muy tranquilas. Their minds are always in equanimity. Ellos trabajan para bienestar para todas las entidades vivientes. They work for the improvement of all living entities. Porque ven Krishna en todos. Because they see Krishna everywhere. Y pronto consiguen la liberación. And then soon they get liberation. Claro, ahora Krishna ya está trayendo una pequeña desviación. Now here Krishna is bringing a little change. Hay diferentes tipos de yogas. There are different types of yogas. Principalmente hablamos en el Bhagavad Gita de karma yoga y de jnana yoga y bhakti yoga, son los tres principales. The principal ones are karma yoga, jnana yoga, and bhakti yoga. Pero existe un yoga más que es ashtanga yoga o dhyana yoga. But there is another yoga which is called ashtanga yoga or dhyana yoga. Y Krishna no quería dejarlo así como separado o apartado, o sea, como ignorado. Krishna didn't want to ignore this. Porque aunque no es de los más, según Krishna, según el Bhakti Yoga, no es de lo más importante, pero también tiene su valor. Because as per Bhakti Yoga, it's not important, it's not so important, but Krishna didn't want to ignore it completely. Entonces, en todos estos capítulos, pues ha buscado la posibilidad, cuando está acabando este capítulo de Karma Yoga, en la acción de Krishna, en la conciencia de Krishna, mete los últimos versos que van dirigiendo hacia Dhyana Yoga. So that's why in the end, he has dedicated these last verses towards Dhyana Yoga. Entonces dice que practicando el Ashtanga Yoga también uno puede liberarse, llegar a la liberación. So he's saying that even by practicing Dhyana Yoga, you can get liberation. Eso lo está diciendo en los últimos versos porque luego el siguiente capítulo, el sexto, va a empezar ya dando conocimiento más en detalle sobre este Dhyana Yoga. Because in the chapter 6, which is a continuation from these verses, he's going to give more detailed information of this Dhyana Yoga. O sea, se va a dedicar solo un capítulo para Dhyana Yoga. He's going to dedicate one chapter towards Dhyana Yoga. Que también quiere decir que tiene su importancia. Which means it is also important. Pero Dhyana Yoga tiene sus fases, o sea, es Ashtanga Yoga con 8 fases tiene. It's Ashtanga Yoga with 8 phases. 8 divisiones llegando hasta Samadhi. 8 stages until you reach up to the stage of Samadhi. No es cuestión de hacer simplemente posturas para tener buena salud. It's not a question of just sitting in different yoga postures. Just to get good health. Just to get good health. La cuestión es, sí, posturas son importantes, la respiración es importante, los sentidos son importantes, pero todo esto son para luego controlarlo y
estar inmerso en la conciencia de samadhi. Of course, the sitting postures are important, the breathing, the respiratory yoga practices are important, but the final aim is to get into the samadhi of Sí. to think of the Lord. Like. Así que Krishna explica en este verso que cómo puede uno controlar su respiración, su visión entre los entrecejos, secas, ¿no? Y un poco controlar la mente y así pues dirigirse hacia la liberación, ¿no? So here Krishna is explaining how you can fix your mind in between the two eyebrows and the respiration and all that, so that you can get liberation. Pero luego, como siempre le gusta así, que dice una cosa, pero luego dice, para que la gente no se desvíen mucho, vuelve a terminar el capítulo diciendo, sí, está bien, también Dhyana Yoga se puede hacer, pero una persona que está plenamente consciente en mí y conoce a mí como el benefactor de todos los sacrificios. But in order not to confuse people too much, he ends the chapter by saying that, okay, so but a person who's in full conscious of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices. Beneficiario, no benefactor, beneficiario de todos los sacrificios de austeridades. Beneficiary of all sacrifices and austerities. Que el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses. The Supreme Lord of all planets and demigods. Y bien queriente de todas las entidades vivientes. And the beneficiary of benefactor and the well-wisher of all living entities. Si esta persona tiene todo ese conocimiento, ¿sabe cuál es el resultado? If somebody knows, he knows all this, do you know what is the result? Él consigue la paz. He achieves peace. De los sufrimientos de ese mundo material. Peace from the suffering of this material Así world. que este verso, el verso último de 29 del capítulo 5. So the last verse of chapter 5, the verse number 29. Se explica como una fórmula para conseguir paz. It's got the peace formula. Sí, es como las fórmulas químicas que existen, ¿no? Entonces, una fórmula, si quieres conseguir paz, pues tiene que ver al Señor Supremo de esta manera. So, if you want to achieve peace, then you have to see the Lord in this way. Vale, de acuerdo, pues ya está, ya hemos acabado hoy. Ha sido un capítulo cortito, 29 versos. Así que si ahora queréis alguien de vosotros comentar sobre lo que le ha parecido o le ha impactado, de los versos que le han parecido así más impactante, pueden comentar. Ha habido 2 capítulos. Sí. Ha habido 2 capítulos que a mí primero el capítulo 17 me ha encantado porque es un poco... ¿17? No hemos leído todavía. No hemos llegado. Verso 17. Verso. Ya. Perdón, verso 17, perdón. Vale, lo estoy buscando, eso, el verso 17. Vamos a ponerlo. Cuando la inteligencia, la mente, la fe y el refugio de uno. Ayer comentaba la importancia que es el buscar primero el maestro espiritual, y aquí te lo está diciendo todo claro, ¿no? Que cuando la inteligencia, la mente, la fe están todo en uno, además fijo en el Supremo, pues ya puedes ir por el sendero de la liberación sin desviarte, ¿no? Y luego a mí me ha gustado también el 25, porque dice que aquellos que se encuentran más allá de las dualidades, que surgen de la duda, que tienen la mente ocupada, siempre están muy ocupados en trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes y que están libres de toda clase de pecados, logra también la liberación en el Supremo. A mí me gusta muchísimo. Mucha gente pregunta cuando tú haces las cosas, cuando tú trabajas por los demás, y la gente no ve, dice, pero si no ganas dinero, no ganas con esto, no entiende, no entiende. Digo, pero mira, lo importante es que lo estoy entendiendo yo, el cómo se hace, y él está en conciencia, porque yo no lo hago para mi ego, y lo hago porque
digamos, el supremo es todo, parece como se lo está diciendo, ¿no? Que muchas veces, claro, cuando a muchas personas tú le puedes, ¿cómo le puedes comentar esto, no? Pues también dice, mira, la conciencia está con el Supremo, y si el Supremo te dice que hay que hacerlo, es el camino para lograr esa liberación. Bien. Perdona que no te he dejado tiempo a traducir, me da cuenta ahora. Bueno. Yo creo que todo. Me da cuenta, lo siento. Ya, Did everybody understand what Yogi said? Wait, what OC said? yo, OC, the yogi, yoga teacher. bueno, he was saying the two verses that he liked the most, the 17th and el siguiente era ¿cuál? El 25th. 25, ¿no? El 17 Sí, y el 17 y 25. Sí, que which is referring to like when you do something good for the others, like many people question why you do this, why you do that, do something for others, is because it pleases a person, because when you do something, understanding that everyone is part and parcel of Lord, of the Supreme, then the Lord is satisfied because you're being part of his, part of serving the creation. So he is happy and you also happy along with that. Bueno, más o menos Sí, resumiendo. más o menos, pero te he entendido, sí, así Sí, es. sí, vale. Gracias. Venga, de acuerdo, gracias, Prabhuji. Entonces, Sí. ¿algo más quiere compartir? Sí, con relación a lo que ha dicho Oasis, vemos del capítulo 434 al el capítulo, el que acaba de decir Osi, el 17, y yo veo una respuesta en el capítulo 16 del 1 al 3. Ahí está todo, ahí está resumido todo lo que es la persona que tiene la plena conciencia de mí, como dice Krishna. Pero claro, no hemos llegado al capítulo 16, pero en el capítulo 16 del 1 al 3 es fabuloso. Aquí está ya todo resumido para mí está resumido qué es lo que Krishna quiere de nosotros. Justamente eso. Bien. Bueno, ya llegaremos a esos versos. Vamos paso por paso y ya para no saltar, ¿no? Vale. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quería comentar. Es que there are a lot of people actually, I mean, following, especially in the Indian community, no? They have different faiths. There are many impersonalists and other demigod worshippers and all that. So many times they have referred this verse, 18 verse from this chapter. Oh, the humble sages by virtue of true knowledge sees with equal vision, samadrishti. So there was a very heated argument one time with Prabhupada also. Que hay mucha gente que con diferentes creencias, entonces cogen el verso 18 de ese capítulo que dice que el sabio humilde, por virtud de su conocimiento, ve con la misma visión a un brahmana, una vaca, un elefante y un perro. Entonces hubo, por lo visto, en una de los programas de Srila Prabhupada hubo una discusión. So this they had organized a Gita Jayanti program in a very big like a Maidan. There were hundreds of. They had, they invited different people to celebrate this function. Entonces hubo un programa de Gita Jayanti en un gran campo que hicieron una carpa grande donde vinieron miles de personas. So then, but it was supposed to, it is Gita Jayanti, but they didn't have one single picture of Krishna. Pero era Gita Jayanti, pero no había ni una imagen de Krishna. And they just put a candle over there and light, and they were all the speakers. Prabhupada was listening very patiently to all the speakers who came before him. Entonces Prabhupada, claro, estaba participando en este programa, era invitado y estaba escuchando todos los que hablaban Then finally, when Prabhupada's turn came, he just walked up. He didn't want to speak anything because they were all such impersonalists. And then they said, Swamiji, why are you saying he's saying you all are all impersonalists? Actually, impersonalist people, they are killing Krishna in the sense like they don't believe that Krishna can have a form
and they just believe in the light, the Brahma Jyoti. So then they were telling Prabhupada, but you are supposed to be a humble sage. You are supposed to see all of us with equal vision. Prabhupada said, no, I'm not in this samadrishti. Because Prabhupada just could not tolerate people who don't accept Krishna to be having a form and name as a person. Entonces, cuando llegó el turno de Prabhupada, él no dijo nada, simplemente levantó y se marchaba, ¿no? Entonces los organizadores decían, ¿por qué? ¿Por qué se iba y tal? Dice, no, pues vosotros no tenéis ningún concepto del Señor Supremo porque lo consideráis como no existente, como impersonalista, ¿no? Y que estáis hablando de Gita, pero sin tener el que habló Gita, sin ninguna imagen suyo ni deidad. ¿Y cómo es esto? Es como matar al mismo Señor, ¿no? El concepto impersonalista es esto, o sea que consideran que no existe Dios con forma, no hay una forma de Dios, por lo tanto están asesinando al Dios, ¿no? Dice, yo no estoy partícipe de esto. Entonces le dijeron que, pero ahí en Bhagavad Gita menciona este verso que un gran sabio tiene que ser ecuánime, que tiene que ver con la misma visión a todos. Entonces dijo, bueno, yo en este contexto no soy un gran sabio, ¿vale? Yo, si no está Krishna, yo no tengo por qué estar aquí, me marcho. ¿Vale? Vale, pues nada, muchas gracias a Hemagori. Y ahora a ver si hay alguien más que quiere compartir. Sí, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Just a minute. Let me localize you. Your camera is on? Yeah, just put it on. A mí me gustó el verso 22 de este capítulo. Bueno, todos los versos son bonitos, pero es uno de mis favoritos. ¿Quieres ponerlo en la pantalla? Sí, voy a ponerlo un segundo. El 22, sí. Sí, bueno, voy a leer en español. Una persona inteligente no participa de cosas que son fuentes de desdicha, las cuales se deben al contacto con los sentidos materiales. Entonces aquí se explica que el placer material es solo estar en contacto los sentidos con los objetos de sentidos. Nada más. La lengua está en contacto con el sabor o el oído con el sonido y hay un pequeño placer material, pero ese placer material tiene un comienzo y un final. Y por eso el hombre sabio no se deleita con ellos. Porque todo placer material es como tiene un principio y fin y dura muy poco tiempo. O sea, no vale la pena hacer muchos esfuerzos para conseguir estos tipos de placeres. Sin embargo, el placer espiritual es eterno, se queda siempre, no en esta vida, pero para siempre. Entonces tenemos que hacer los esfuerzos para conseguir el placer espiritual, no el material. Para el material solo de mantener el cuerpo vivo y digamos lo justo. Hay que trabajar, claro, obviamente hay que trabajar, pero también en este capítulo se explica que hay que trabajar en conciencia de Krishna, ¿no? Ese es karma yoga, unir el trabajo para el placer de Krishna y para complacer a los devotos. Hare Krishna. Vale, gracias, Prabhuji. Que sí, que ese verso es muy, muy importante. Y además, como dijimos, estos versos de 17 a 24, de cuales 22 es parte de este grupo, enfoca en la conciencia de Superalma. So, like we said, that these verses, this group, the last group of verses, they are very important. And this verse number 22 is also is very important. It says about to work in consciousness of. And focuses on the super soul, on the presence of super soul. Yeah. Claro, si uno una vez esté convencido que el Señor Supremo como Paramatma está en todas las entidades vivientes. So when somebody is conscious of seeing the super soul in all living entities, entonces todo lo resto le va a parecer sin ningún valor. Nothing else matters actually. Porque incluso lo que gratifica los sentidos va a entender que ese gratifica el sentido es al concepto mental y corporal y no tiene nada que ver con el superalma. Sense gratification will be
it's to satisfy the senses and it's the demands of the body. It's nothing to do with the super soul. Entonces su enfoque siempre sería para cómo hacer actividades que va a complacer al Señor Supremo y nada más. He'll always try to focus on how he can render devotional service to satisfy the Lord. Entonces, claro, todos los versos que hablan de 17 hasta 29, bueno, el 27 principalmente, van enfocando en esta dirección. So all the verses, especially from 17 till 27, go in that direction. Que son los sabios ya, que ya han entendido el superalma. Who are the sages and what have they understood about the super soul? Y ya entendiendo así, ya no le interesa ningún tipo de gratificación de los sentidos, no le gusta honores, no le gusta poderes, no le gusta opulencia, ya no se entran en trampas estas. So they are no longer taken by the illusion of sense gratification. They are in complete knowledge, and they don't want to engage their senses in any other sensual pleasures of the material world. Vale, pues muchas gracias. ¿Alguien más que quiere comentar algo? ¿O estáis ya cansados? ¿Podemos cerrar el programa para mañana? हरे कृष्ण प्रभु जी टेक्स्ट 10 का बताइए ना थोड़ा मेरे को भी अच्छा लग रहा है प्लीज जस्ट लिटिल बिट यू नो टेक्स्ट 10 ना या प्लीज ना ओके कि हम जो भी कर्म करते हैं वो मींस उसके बारे में है Performs the duty without attachment, surrendering the results unto aquel the que Supreme cuida Lord. su deber sin apego, entregándole los resultados del Señor Supremo, no lo afecta la acción pecaminosa tal como la hoja del loto no la toca del agua. Ese verso, claro, eso también entra en el grupo de 7 a 12. This verse enters into the group of 7 to 12. Y si fijáis un momento, este grupo habla de cómo llevar a cabo el karma yoga. It explains how to perform karma yoga. O sea que Krishna apreciaba que karma yoga es importante. So Krishna appreciates that karma yoga is important. Entonces, en este verso concretamente, el 10º, precisely the 10th verse, explica en forma muy sencilla qué sería karma yoga. So he explains what is karma yoga. Hasta que uno no ha entendido que tiene que trabajar plenamente para Krishna, until somebody does not understand that you have to do work only for Krishna, puede hacer cualquier actividad de su vida cotidiana. He can be doing his normal activities in the material world. Trabajar, por ejemplo, con negocios o un empleo que tenga o cualquier actividad puede hacerlo. For example, working in a shop or any business, whatever activity. Pero tiene que estar consciente que todo eso lo hace, pero sin ningún tipo de apego. But you have to understand that you have to do this without any attachment. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, si eres un comerciante, el día le va muy bien de comercio, el negocio va muy bien este día. For example, if you're a salesman and your day, businessman. If you're a businessman and you have had a very good day, like you've got lots of orders. Tú no tienes que estar feliz porque ha tenido un gran negocio ese día. You don't have to be happy because you've got a good business done on that day. Y el día que va mal tampoco tiene que sufrir. And the day your business is not done good, then don't have to be sad either. Porque lo entiendes que todo esto es de Krishna. You have to understand this is all Krishna. Pero eso no quiere decir que a propósito va a hacer que se pierda dinero. But doesn't mean that you purposely lose money. Tú estás trabajando para Krishna. You're working for Krishna. Tú protégelo lo mejor que pueda. You try to protect it as to your capacity. Y luego los resultados que obtiene. And then results that you obtain. Lo entrega a Krishna. You hand over to Krishna. Y así no va a estar afectado nunca por las actividades pecaminosas. And this way you will not be affected by any sinful reaction. Porque en otros capítulos más adelante veremos que se explica que todas las actividades tienen algún tipo de defecto.
So later on, as it will be explained in the coming chapters, that all activities have some Defects. defect. Igual como el fuego, que se considera como un elemento puro, también, Just as fire, which is considered to be the purest element, pero también tiene humo. but it's also covered with smoke. Así que todas las actividades de alguna manera u otra tienen algún tipo de defecto. So all activities, one way or the other, they have some defect. Pero uno sí entrega y trabaja para Krishna entregando los resultados a Krishna. But if one works for Krishna and offering all his activities to Krishna, Entonces estará libre de todos esos resultados pecaminosos. then he gets liberated from the sinful reaction of those activities. Y el verso da el ejemplo de un flor de loto, The verse is giving an example of a lotus flower, que está en el agua, suele estar en el ¿cómo se llama? Pond, el lago de agua que es sucia. just like a lotus flower is normally found in a very Marshy pond, ¿no? Not very clean pond. yeah, some dirty pond. A dirty pond, pero él sobresale de esta agua sucia y está siempre limpia y no lo toca el agua para nada. But it is always above the dirt, and the dirt does not touch the lotus flower. The flower doesn't touch the dirt. The flower does not touch the. Igual nosotros dirt. estamos en el mundo material que se compara como el lago de agua sucia. Just as we are in this material world, which is compared to be the dirty water, Podemos destacarnos como la flor de loto, we have to rise above it, just like a lotus flower, servir a Krishna y estar encima del mundo material. serve Krishna, and to be above these, The encima- material world. above, Above the material world. beyond this material world. ¿Ok? Claro, es que también se aplica el sentido común en este contexto. Cuando decimos entregando los resultados al Señor Supremo, When we say that you offer the results of your work to the Supreme Lord, quiere decir que te quedas algo para mantener tu vida it's also trying to say that you keep something for your maintenance, y el resultado se lo entrega, el restante lo entrega para servir a Krishna. and the rest you give it to Krishna for as devotional service. O sea, en total quiere decir que no tiene que haber ningún tipo de apego ni a tu trabajo ni a tus resultados. So at the finally, you don't have to have any attachment neither for your work nor the result of your work. ¿Ok, David Sresha? ¿Es ok? Thank you, Thank you Prabhuji. so much. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bueno. Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, I have a question. Yeah. In the text 29, where it says Bhoktaram Yagya Tapsam Sarva Loka Maheshwaram Saharadam Sarva Bhutanam Gyatvam Mam Shantim Ruchati. Yeah. So here the person who is in full consciousness is the well-wisher of all the living entities. So my question is, in the verse 18, it is said that the humble sage who has these qualities, like he has sacrifices, austerities, he who does the humble sage, he has the equal vision for all the entities, for the all living entities, and for the dog eater also. Yes. So my question is that how can a person being a well-wisher of all living entities is good to dog eater, is how he takes this thing, humble sage. Yeah. Like a dog eater, like a chandal or outcast. So how he takes this, my question is like how he's become sage, humble sage and well-wisher to that person also who is a dog eater. Okay. Okay, so I'll explain just sí, this is esa es la naturaleza de persona sabia. Estamos hablando de una persona con una visión completamente trascendental. We are talking about the vision of a person who's totally transcendentalist. Persona trascendental entiende que nadie hace ningún tipo de pecado ni actividad piadosa. Transcendentalist understands that nobody is doing
neither good nor bad. Como eso lo vimos en el verso 14, lo voy a ponerlo ahí en la pantalla, el verso 14. Just as we read in the verse 14, que dice, el espíritu encarnado, amo de la ciudad de su cuerpo, no crea actividades, ni induce a la gente a actuar, ni crea los frutos de la acción. Todo esto lo efectúan las modalidades de la naturaleza material. So, can you put it in Yeah, English? I'll put it in English, yeah. Sí, yeah, So, the embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of actions. All this is enacted by the modes of material nature. Bien. Eso lo puede entender simplemente la persona muy erudita y elevada. So this only a person who is very, very scholarly and very knowledgeable and like a saintly person can understand this. Por eso en el texto 18 habla de este tipo de sabio. That is why in what? En el texto 18. That's why in in the 18th text, they are talking about this kind of person. Que él lo ve con la misma visión a todos estos porque lo entiende que alma que está dentro de estos cuerpos, alma espiritual. But because it's said like this is because he understands that the soul which is inside every living entity is spiritual. Y es pura. And is pure. El alma no tiene nada que ver con las actividades de presente. The soul has nothing to do with the actions of the body. Or present actions of the present actions of the body. Hoy la persona puede ser comedor de perro o puede ser un elefante, una vaca, según los karmas que haya hecho en sus vidas pasadas. So today this person could be a dog eater, elephant, a cow, depending on the karmas that he has had done in his previous births. Pero lo que vemos nosotros es la forma externa de esta entidad. Interna, ¿no? Externa. Because you are looking at only the external aspect of that person. Vemos el perro y decimos que es un perro. You see a dog and you say this is a dog. Pero el sabio humilde no va a ver el perro como un perro, va a decir, ahí va un alma espiritual. But a humble sage will not see the dog as a dog. He will say, there is a living entity, the soul inside. Para algún periodo está en el cuerpo de un perro. For some time, he's having the body of the dog. Pero algún día se va a liberar de este cuerpo. Someday he'll get liberated from that body. Después conseguirá algún día el cuerpo de ser humano. Someday he will get the body of a human being. Y al final algún día se va a liberar de este mundo material. And finally, one day he will get liberated from this material pues igualmente el comedor de perro. Similarly with the dog eater. Pues está atravesando una racha suya como resultado de sus pecados anteriores. He is undergoing a certain period of time through different bodies. Y al final algún día se va a terminar, pero que el alma va a seguir su marcha, va a seguir su curso. But finally he'll get the liberation. He'll come out of this cycle of birth and death because the soul continues. Y el verso 29 es totalmente distinto. But the verse 29 is totally different. Está hablando ya de las cualidades del Señor Supremo. Here they're talking about the qualities of the Supreme Lord. Que dice que a mí que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios. One who knows me to be the beneficiary of all sacrifices and austerities. Quiere decir que todo lo que uno haga al final llega a Krishna. Which is trying to say that all what you do, all the sacrifices and austerity you do, finally they reach up to Krishna. Porque Krishna es el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses. Because Krishna is the Supreme Lord of all planets and demigods. Y él quiere a todas las entidades vivientes. And he loves all living entities. Así que vamos a recalcar sobre este punto. Bien queriente de todas las entidades vivientes.
well-wisher of all living entities. Ahí no dice que quiere solo a los devotos, a los semidioses o seres humanos, no, a todas las entidades vivientes. And here it is said that he is a well-wisher of all living entities. He's not saying only human beings or demigods o only devotees. or only devotees. Entonces, si un devoto de Krishna dice, bueno, si Krishna lo quiere a todos, pues yo tengo que querer a todos también. So a devotee of the Lord says, okay, if Krishna loves all living entities, so I also love all living entities. Pues de esta manera ve con la misma visión a todas las entidades vivientes. So this way he sees with an equal vision all living entities. Claro, ya estamos hablando, estas personas no hay muchas, lógicamente. There aren't many of this kind of, there aren't many in this world. Que han llegado a esta visión. Who have reached this vision. Por eso Krishna dice, por eso Krishna quiere que nosotros hagamos devotos y servirle solo a él, y con eso estamos regando todo el árbol. That is why Krishna wants us to become a devotee, and then with that, it's like you're watering the root. You satisfy the whole tree. Estás regando la raíz y así está nutriendo todo el árbol. When you water the root, the whole tree is nourished. ¿Vale? So you don't have to separately, no tienen por qué hacer por separado. You don't have to make any separate effort to please everybody. ¿Es okay, Yogita? Thank you, Prabhuji. Okay. Thank you, Mataji. Thank you. Ok, vamos a cerrar, que ya son las 9:15. Muchas gracias a todos. Y para volver a recordar que el domingo vamos a entrar a las 7:30. Y hacemos la lectura, simplemente la lectura, todos los versos uno tras de otro, sin explicaciones. Y luego entrará a las 8 el maestro espiritual, su santidad Giriraj Swami. Y él va a hablar de este capítulo 7, el domingo. Just a reminder that on Sunday, this Sunday, we are going to enter in the Zoom conference at 7:30. We will just read the verses, and explanation will be given to us by His Holiness Giriraj Swami. It's a very, very nice, beautiful chapter. It says first chapter of the Bhakti Yoga, actually. Yes. Krishna is entering into Bhakti from this chapter. Okay. Pues nada, muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias. Al capítulo 6, ¿vale? So you please try to encourage as many people as possible to join us for that, at least on Sunday. When Guru Maharaj gives Haribo. Haribo. Muchas gracias. Haribo. 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 Haribo.